Buenas tardes, compañeros. Se reservó este espacio para socializar los resultados de los proyectos integradores de cada uno para nuestra electiva de PMI. Entonces vamos a dar inicio con el compañero Jason Steven. Compañeros, espero que se encuentren muy bien. Para esta ocasión, pues hicimos, bueno, digamos que de mi parte el proyecto que realicé en la materia, pues es en base a la construcción de vivienda de interés social y prioritario, utilizando pues bloque plástico de polietileno y polipropileno. Y para esto, pues hice un video inicial que les quiero compartir, en el cual pues hablamos un poco de manera general de todo el proyecto y pues digamos de todo lo que se ha venido trabajando. Entonces, si me permiten, les voy a compartir la pantalla. Listo, ahí se está viendo y ahí va a reproducir. Incertidumbre. Buenas tardes, mi nombre es Jason Herrera y les presento el proyecto Ecodifica SAS. Entendemos que un marco estructurado es vital para reducir la incertidumbre. En esta exposición explicaré cómo aplicamos la guía del PMBOK para equilibrar las restricciones del proyecto y asegurar la entrega de valor, integrando procesos predictivos tradicionales con enfoques ágiles y adaptativos que responden a la realidad del mercado actual. Ecodifica es una iniciativa que transforma el modelo de construcción en Colombia mediante la economía circular, atacando dos frentes: la contaminación por plásticos y el déficit de vivienda social. Operamos en dos áreas. Primero, una planta manufacturera con una línea de inyección automatizada de 400 toneladas para fabricar bloques modulares estandarizados. Y segundo, una división de obras civiles que ensambla estos bloques en seco sobre cimientos de concreto, entregando casas bioclimáticas de 72 metros cuadrados de rápida ejecución. Siguiendo a Hoslin y Müller, adaptamos las herramientas al tipo de negocio. Un enfoque puramente predictivo restaría flexibilidad comercial, mientras que uno totalmente ágil sería inviable en construcción pesada. Por ello, elegimos un proyecto híbrido. La infraestructura física y cimientos siguen un modelo predictivo estricto con planos y presupuestos cerrados. En contraste, el suministro de resinas y la construcción de casas son incrementales y ágiles, permitiéndonos ajustar fórmulas químicas según el material reciclado disponible, sin comprometer las metas globales. Iniciamos con el acta de constitución, formalizando la responsabilidad del director de obra. Identificamos interesados claves, priorizando a curadurías y bancos que financian el 80% del capital. Para proteger el presupuesto, definimos claramente el alcance. Separamos el alcance del producto, que es la resistencia y las medidas del bloque, del alcance del proyecto, que serían las obras y las auditorías. Estructuramos esto en una EDT dividida en paquetes de trabajo claros como infraestructura civil e ingeniería de manufactura. Usando MS Project establecimos el cronograma del proyecto, el cual es un proceso constructivo lineal y crítico. Por ejemplo, la cimentación exige 7 días de curado y pruebas a los 28 días según la NSR10. Estas tareas están en la ruta crítica. Cualquier retraso impacta directamente en la entrega final. Por ello, mantenemos planes de contingencia activos que aceleran el trabajo ante demoras en pruebas o importación de maquinaria. El presupuesto total es de 1.492 millones de pesos, 855 millones para la planta y 145 millones para la vivienda piloto. Financieramente optimizamos la caja mediante el escudo fiscal. Al financiar el 80% del crédito, el beneficio tributario reduce la tasa real del 12.5% al 8.125%. Además, la depreciación anual de 33 millones protege la caja operativa al no ser una salida en efectivo. Proyectamos cubrir gastos administrativos de 20 millones mensuales y generar utilidades netas superiores a 112 millones desde el segundo año. Basados en lo establecido en la medición del PMBOK de la séptima edición, aplicamos la técnica del valor ganado para monitorear desviaciones en tiempo y costo, permitiendo corregir proyecciones de liquidez ante cambios en aranceles. En calidad somos rigurosos. El concreto debe cumplir los 21 megapascales de la NSR10 o el lote es rechazado. En manufactura, cada bloque se verifica con calibradores digitales, teniendo una tolerancia de más o menos 0.5 milímetros en sus medidas.
para asegurar un ritmo de inyección de 45 a 50 segundos y cumplir la meta de 13.948 bloques mensuales. Priorizamos 3 riesgos en nuestra matriz de impacto. El R1 es la escasez de materia prima por la informalidad del reciclaje. Lo mitigamos con contratos anuales con cooperativas para asegurar el 95% de pureza. El R5 es la resistencia cultural a vivir en una casa de plástico. Lo enfrentamos con la casa piloto de 72 metros cuadrados, demostrando físicamente la sismoresistencia y retardancia al fuego clase RE2. Cualquier incidente se registra de inmediato para proteger la continuidad del flujo de caja. La coordinación entre la planta y la obra se garantiza con reportes financieros mensuales para socios y reuniones diarias con operarios. Para el cierre, seguimos a Alwin Watt implementando 2 fases. Cierres anuales por fase con actas de entrega técnica a compradores y cierre con proveedores. Y un cierre total al año 10, donde liquidaremos activos, recuperaremos el valor de la inyectora y consolidaremos el repositorio de lecciones aprendidas sobre construcción sostenible en el país. Para cerrar, Ecodifica demuestra que el control estricto bajo directrices del PMI no es burocracia, sino la herramienta que garantiza la rentabilidad. Transformamos beneficios ambientales en una empresa sólida, con viviendas seguras y un impacto social real. En la diapositiva final incluimos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas. Bueno, compañeros, ahí les presenté de qué es lo que se trata el video. Pues digamos que como se menciona en este, pues tocan diferentes temas que se abordaron pues en las clases, ¿no? Entonces hablamos como de la gestión de los costos, del cronograma, el alcance, recursos, las comunicaciones, los riesgos, ¿no? Todo este tipo de gestiones que se tienen que tomar cada uno independientemente. Se trató en su debida forma y pues finalmente determinamos que es un proyecto pues que es viable y pues que es pues, finalmente interesante por el concepto de economía circular. Entonces, digamos que esa fue la parte que se trabajó del proyecto como tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo expuesto por el compañero, ese tema de impresión es lo que se viene manejando y es bastante viable. Solamente es una buena selección de material porque lo tenemos en el medio, es reciclable. Entonces, un negocio viable porque tengo un compañero que trabaja con eso, pero no en casa, sino que trabaja con, digamos que, moldes moldes para trabajar con yeso y se hacen los moldes y sale muy económico y cobra más. Entonces, se inició con la presentación. Bien, pueda, Manuel. ¿Sí observa? Sí, señor. Bueno, compañeros, principalmente, buenas tardes a todos y a los que estarán viendo este video. El proyecto, pues es un proyecto que ya viene encaminado hace 4 años, solamente que lo hicimos muy empíricamente, hemos aprendido sobre la marcha, porque en la costa colombiana, muy poco está escrito o se ve reflejado, solamente por las grandes empresas, pero ya eso es aparte. Entonces, iniciamos con el cultivo de palma de coco, haciendo referencia a que no es el coco de agua dulce que uno se toma, sino el coco que uno hace aceites, hace el arroz. Eso es una empresa que muy poco se ve organizada en toda Colombia, por así decirlo. No es como la palma africana, que es un imperio grande y está organizada. Esta no. Esto
por lo generalmente lo tienen los colombianos, siembran 5 o 7 maticas en su casa y con esto es lo que digamos que se comercializa. Entonces otras bodegas o un mayorista va comprando ese poquito, lo va reuniendo y así lo exporta. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es producir material vegetal de alta calidad genética para abastecer la demanda local y nacional. Como ya se lo he dicho, esto es un producto que ustedes lo consumen diariamente, un producto alto valor, por así decirlo. En la costa actualmente un valor de una unidad de un coco vale 2.000 pesos, pero en la ciudad, lo que es Bogotá, Medellín, está costando 16.000, 12.000. Mínimo el valor que se ha visto son 10.000 pesos en una ciudad de este producto. Entonces, la viabilidad comercial y estratégica, comenzamos con la demanda insatisfecha. Alta necesidad en la renovación de hectáreas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen un crecimiento, un desarrollo. En crecer duran 5 años, produciendo duran 15 años. Después de eso hay que hacer una renovación, cosa que no se viene haciendo. Pero generalmente el campesino, el campesinado o el que tiene tierra espera que la mata se derrumbe hasta el último momento para hacer la resiembra. Eso le quita la eficacia a la productividad. Zona de alto impacto, digamos que todo el eje de costa, donde involucra los departamentos. Principalmente nos vamos a caracterizar en el departamento corto, que digamos que es el departamento que tiene más agricultura de toda la costa. Eso incluye los departamentos que es de Moñito, San Bernardo del Viento, San Antero, Puerto Escondido y Los Córdoba. Son, digamos que los municipios que más influyen en este cultivo. Productos son las plántulas o las palmas, se le puede decir de alguna forma, seleccionadas de alto rendimiento. ¿Cómo uno observa si es de alto rendimiento? Pues uno como experto, digamos que ya viene trabajando en este tema, uno lo que tiene que es pelarle el coco, quitarle la concha, por así decirlo, y mirar el tamaño, la calidad, el grosor de la carne, mirar de qué planta salió, si la planta tiene buen pie, cómo está el color de las hojas, cómo está la tierra, cuántas plantas tiene al lado, la hidratación. Son aspectos que, como uno como cultivador o como ingeniero, son aspectos que uno critica mucho. Entonces, de ahí decide uno si esa semilla sirve o no sirve. Porque no es lo mismo sembrar de una palma sana que de una palma enferma. Porque los suyos también van a salir con la misma característica. ¿Quiénes son los clientes? Son productores locales, agrupados en asociaciones. Por ejemplo, estos municipios, yo pertenezco a 3 asociaciones a los cuales yo los instruyo y pues estamos registrados delante de la Cámara de Comercio a la venta y a la compra de coco. Inversión agropecuaria, ¿por qué? Porque la concha de coco se utiliza mucho para fabricación de sillas, de fibra de vidrio, de zapatería, para crear colchones. Mejor dicho, esta fibra de coco la están utilizando muchísimo. O sea, afuera de la ganancia del producto, están vendiendo un residuo que se lo están llevando para el exterior. Hay una imagen, vamos a observar un cultivo de un agricultor en Puerto Escondido, donde él tiene una siembra de 1.200 semillas de coco. Factibilidad técnica e infraestructura. La semilla obtenida de la palma madre, como lo venía diciendo, que uno selecciona la semilla, son altas. ¿Y cómo se observa si es alta o no es alta? Cuando el capullo va saliendo y uno muy rigurosamente lo va observando, si la hoja sale con un color diferente, si el tallo de esa hoja se va cogiendo un grosor específico, de cuáles son las ventajas de la agrícola. Por ejemplo, en la costa siempre las personas tienen un patio grande, ¿no? Eso les permite a ellos hacer un pequeño cultivo, como los pollos, galponcito pequeño, lo protegen y le dan, digamos, la revisión diaria. Esto no requiere mucho tiempo tampoco, por así decirlo. Entonces la persona puede ser como una segunda entrada a su hogar. La costa cuenta con un patio óptimo para estas plantas. La influencia de la sal de la costa también influye, les da un vigor. Digamos que la logística de este proyecto
digamos que nos permite, digamos, hacer un recorrido por toda la costa vía terrestre, revisar la finca, recoger los productos, nos permite hacer un acceso viable. Viabilidad legal, ambiental y riesgo. En la costa se sufre mucho digamos que, efectos del Niño, de los huracanes que se presentan en la región de Panamá, en los Estados Unidos. Quiera o no quiera, siempre los vientos llegan a la costa colombiana. Por ende, aquí observamos recientemente, en el mes de abril, tuvimos una afectación en la costa, donde tumbaron miles de plantas ya grandes. Eso es un riesgo. El segundo riesgo viene siendo cuando hace mucha sequía, hace mucho frío y el suelo no soporta, digamos que no, retiene mucha humedad o es muy compacto por el sol y produce una pérdida masiva de un cultivo. Aunque la inversión no es tan grande, pero sí es considerable de sacar 1200 semillas y botarlas, porque botarlas no, pues se tienen que quemar porque nunca sabe si tiene hongo, tiene un virus con tanto tiempo, digamos, en la tierra. Viabilidad legal. Primero que todo, pues el Instituto ICA, que hay que regular, el Instituto Colombiano Agropecuario, nos visita regularmente mucho en estas épocas y nos programa la cita en cada una de las fincas. Riesgo ambiental. Como venía diciendo, el riesgo ambiental se ve en toda la época del año, ya sea invierno o verano. Nos obliga a estar preparados y tener una pérdida también como ganancias. Gestión del alcance del proyecto. Bueno, una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, anteriormente nos mostraron un cultivo en tierra sin bolsa, y este es un cultivo en bolsa, recién tomada en los días de ayer, donde un terrateniente de la costa nos pidió la venta de 10.000 semillas. Imagínense vender 10.000 semillas a un valor de 35.000 pesos, pues un valor todo grato para un campesino. A veces lo siembra en bolsa o cuando está en tierra se pasa a la bolsa para el traslado hacia la finca. El alcance del proyecto. Hablemos primero de las entregables. Digamos que también hacemos asesorías de terreno. El proyecto no solamente es de cultivo, sino también de asesorías. Entonces hacemos el respectivo revisión de terreno. Las plantas no pueden estar mucho tiempo al sol, se tiene que buscar, digamos que la sombra, un polisombra, camas de germinación. ¿Cómo lo hacemos? Se puede hacer de dos formas, utilizando los recursos del campo, la cepa de plátano, la hoja de un producto, se mezcla con miel de melaza y se protege durante 6 meses. Puede ser autoconsumo o para la venta. El sistema de riego técnico puede ser por microaspersión o goteo, o generalmente la persona tiene, digamos que un pozo, digamos, una fuente de agua y lo pueden regar manualmente también. Es una obligación porque igualmente el área no es muy grande. Región oficial de VISP. En los lotes, digamos que venían, la región oficial viene siendo, digamos que las empresas o microempresas que son visitadas por el ICA. Y los lotes de plantas listas y seleccionadas para su despacho comercial. Después de la visita del ICA nos da, digamos, el chulo, el visto bueno, digamos que es nuestro ente que nos regula a nosotros como agricultores. ¿Qué excluimos en este alcance de proyecto? Que está frente al alcance. Digamos que cuando un agricultor vende la semilla implantada en el suelo, quien la compra debe suministrar el gasto de la mano de obra para almacenarla en las bolsas, o simplemente dan la mano de obra para entregársela como las desee. Por así decirlo, ellos son los que toman las decisiones, pero nosotros somos los que damos el precio. El transporte de las plántulas desde el vivero, desde Puerto Escondido, que es el principal que tenemos, hacia la finca quien compra. Hacemos la entrega oficialmente al comprador en el muelle que tenemos nosotros. Ese es el muelle de nosotros, digamos que es la entrada de la finca. Ellos no entran donde están los viveros por seguridad, nosotros se la entregamos
y miramos la calidad de cada planta. Si el comprador, digamos, lo quiere ya sembrada, es otra parte del negocio. No, yo quiero que usted me la entreguen ya sembrada en mi tierra, listo. Se negocia la mano de obra y se le dispone ya con un abono, se hace la excavación, se le echa un poquito de, digamos, de producto orgánico y se pone la semilla. Tenemos la estructura del closet de trabajo realizado durante una de las actividades de clase, donde hablamos de la planificación del proyecto, preparación del terreno, instalación de la infraestructura, adquisición de tierra, mantenimiento del cultivo y cosecha de procesos. Hablemos un poquito más que todo, digamos que lo que no más nos interesa es la planificación de gestión del proyecto, donde nosotros, un campesino, nos dice, no, venga, necesitamos que nos asesore, necesitamos comprarle una semilla, pero necesitamos que ustedes vengan. Nosotros hacemos el estudio del suelo, a los laboratorios del ICA, los permisos legales con el ICA, la Cámara de Comercio si quieren legalizar, y el presupuesto financiero, pues, como les venía comentando, el acceso a esta semilla tiene un costo aproximadamente de, digamos que de 3.000 pesos sin nacer. Pero antes de comprar la semilla, nosotros tenemos que visitar quién la va a vender, de dónde la sacaron, qué planta es la madre. Eso significa un estudio y un tiempo que vale digamos, el trabajo de nosotros. En la preparación del terreno hacemos una limpieza, un desmonte, hacemos la nivelación del terreno con maquinaria o ya sea de forma con operadores, un trazado. ¿Qué significa trazado? Alinear o hacer los planos donde vamos a hacer la siembra, y el hollado viene siendo, digamos, que hacerlo de forma manual con pala y picos y darle, digamos, los nutrientes si no la tiene la planta, el terreno lo hacemos de forma artificial. Con los cultivos que había dicho que duran 6 meses con cepa de plátano, melaza y otro ingrediente. Esto lo puede proporcionar tanto el de la tierra o como eso lo proporcionamos nosotros como proyecto. El sistema de infraestructura, bien, ya vieron la imagen de qué pasa si no hay agua, pues se secan las semillas. Si no tienen semillas, drenaje, porque tampoco pueden tener mucha agua en terreno porque se pudre la tierra. Y el cercado significa más que todo protegerlo de animales, de sapos, de digamos que cucarrones que matan la planta. Lo otro es la adquisición de tierra, digamos la selección del material, como viene diciendo, que tiene que ser una selección de la semilla, no es cualquier semilla que se va a sembrar. La fertilización, digamos que vaya saliendo muy bien, se va examinando cuál semilla está produciendo, cuál va a salir, cuál no está en su alcance. Y la siembra que la hacemos, hay varios tipos de siembra. Puede ser continua o puede ser separada, digamos que medio metro. Mantenimiento del cultivo. Este mantenimiento, digamos que no genera mucho gasto porque solamente es un riego 2 veces a la semana. Un control de plagas que se puede hacer una vez al mes. La nutrición, pues la nutrición viene siendo la del suelo, que fue el estudio principal, que es uno de los primeros actividades que se hace. Y el de hierba, que es, digamos, quitarle la maleza del suelo para que no afecte el crecimiento. Y la post cosecha, pues ya es la recolección, la entrega, la clasificación, si está grande, está pequeña, porque depende del tamaño del producto, también depende del precio. Entre más grande la planta, pues va a valer más. No es lo mismo una planta de este tamaño que una plantica de 100 saliendo del capullo como este valor. Aquí puede tener un valor de aproximadamente de 35.000 pesos. Y en la primera imagen pues, tiene un valor de ya de 60, 67, dependiendo del tamaño de la planta. Gestión de interesados y grupos de interés. Entonces, en este caso, identificar y clasificar los interesados permite diseñar la estrategia para gestionar sus expectativas e influencia en el proyecto. Decimos un poquito aquí. Entonces seríamos nosotros, primero que todo, como un proyecto o dueño del proyecto. La clasificación pues sería alta porque tenemos, digamos, la opción de voz y voto. Las estrategias de según PMBOK, sexta edición, pues máximo nivel de involucramiento, toma de decisiones y proveedor de recursos.
como proveedor de venta. El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, tiene también alto poder y alto interés. ¿Por qué? Porque si ellos nos dan la vía libre, pues digamos que no estamos aptos ese producto para la venta, y si nosotros vendemos ese producto bajo no consentimiento, pues tenemos problemas legales, porque ellos nos piden muestras de la 90 del desecho, de la quema del producto. Productores y asociaciones locales, digamos que se llaman Moñito por escondido, tienen bajo poder, pero alto interés. Bajo poder, ¿por qué? Porque después que nosotros compremos la semilla, pues ya ellos no tienen poder adquisitivo sobre eso, pero sí tienen alto interés porque nos suministran la semilla a nosotros. Sí, por así decirlo, sí, sería lo más importante. Planificación, alcance del vivero de palma de coco, infraestructura, el terreno, adquisiciones, operación de cultivo, control y calidad, digamos que es lo que más nos interesa después de que está sembrado, el control y calidad del producto. Y la logística pues se gestiona dependiendo del interés de la persona o de la asociación que quiere comprar. ¿Cómo hacemos la gestión de calidad? El objetivo es asegurar las plántulas finales que tengan un buen vigor genético y la sanidad necesaria para garantizar una producción exitosa a largo plazo. Por así decirlo, esta es una planta ejemplar que la sembramos el año pasado a mes de febrero en una finca. Como ya esto no se muere, por así decirlo, ya los insectos ya no las van a matar. Apenas que esta planta comienza a producir, al campesinado o al dueño le va a producir, digamos que 7 millones de pesos anual, esto anual, 7 millones de pesos anual durante todo el crecimiento del producto. Entonces, ¿cómo hacemos una auditoría interna? Pues nos acercamos al cultivo, a la mata, hacemos un checklist, como a su pico. Es como las matas son como medibles, tanto las hojas como las hojas, el tallo. Entonces, el director de proyecto realiza las revisiones periódicas para verificar el equipo en campo y buenas prácticas agrícolas. Esto se le puede tirar aquí, si corta plátano, pues le tira el plátano, y si le puede a uria, también la ayuda, pero no hay necesidad, pues esto crece solo, esto es independiente. Mejora continua, si el lote de sustrato tiene mucha agua, por así decirlo, pues hay que hacer canaletas de drenaje, porque el agua mata a las matas, por así decirlo, valga la redundancia. Mucha agua mata y poca agua también. Matriz de riesgo, matriz de análisis y respuesta a riesgo. Entonces aquí tenemos los ataques de plagas, es alto nivel, monitoreo visual semanal, podemos controlar ese riesgo. Baja tasa de germinación, es la selección de semilla, por así decirlo, buena selección exclusivamente de proveedores certificados por los fincas, en este caso por ICA también, nos permite disminuir o mitigar ese riesgo. Falla de suministro de agua, viene un riesgo medio porque se puede mitigar, no puede tener pozos artificiales o pegarse, digamos que un acueducto local o hacerlo manual. Hay varias formas de hacerlo. Robo de plantas. Esto permanece, digamos que afuera del círculo de la sociedad, por así decirlo, en fincas aledañas, siempre tienden a estar solo y la gente aprovecha y se roban los cultivos. Eso sería todo, compañero. Espero que les haya gustado y que hayan entendido el vivero del coco, que es algo que se mantiene, no genera mucho gasto, pero sí es un ingreso seguro hacia el campesinado. Manuel, no, que excelente aporte por parte suya. Pues la verdad es que el cultivo de la palma de coco, pues sabemos que es un producto agrícola, pues que está sometido pues a muchos riesgos que pues vimos en la presentación que pues los tiene plenamente identificados, ¿no?
digamos que factores bioclimáticos, también de plagas, etcétera, pues inclusive la misma comunidad aledaña. Muy importante pues este tipo de situación pues al identificar todos estos riesgos para poder mitigarlos en gran medida. Entonces no me parece muy acertada pues todo el trabajo pues que nos ha presentado. Muchas gracias. Sí, está muy buena la presentación, Manuel. Gracias por el trabajo. Bueno, y como última medida, compañeros, les voy a compartir el proyecto integrador en el que trabajé. Por favor, me confirman si lo están observando. Sí, sí, se observa. Listo, gracias. Este trabajo que se hizo también está basado en un proyecto real. Es un proyecto que se viene trabajando desde el año pasado como fomento a la instalación de sistemas fotovoltaicos para pequeñas fincas ubicadas en los sectores de Boyacá y Cundinamarca. Listo. Dice socialización de resultados, proyecto integrador, instalación de sistema fotovoltaico para la finca El Fundo en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, departamento de Boyacá. Tanto la identificación como la necesidad del proyecto, ¿a qué debe? Deben a que nosotros hacemos parte de la cordillera de los Andes. Entonces resulta que en algunas regiones, algunos sectores de los Andes, es sumamente difícil la electrificación rural. ¿Por qué es difícil? No hay vías porque pues el Estado muchas veces pues no invierte, otras veces es muy difícil construir carreteras en zonas dependientes muy pronunciadas, pero sí habita gente. Entonces, como los campesinos que son residentes del sector no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, entonces para eso se les está dando esta solución. Estos sistemas alternativos, de energía alternativo, que pues aparentemente son modernos, los pequeñitos, porque los parques temáticos solares ya llevan bastante tiempo. Se están implementando muchísimo en Colombia y en el mundo. El pionero de estos son los españoles. De hecho, los productores de materiales de estos son los españoles. Pero en una menor escala, hasta el año pasado se empezó a implementar. ¿Por qué? Porque es que esto tiene un marco legal. Yo no puedo instalar un sistema fotovoltaico e interconectarlo a la red así porque así. Eso no se puede hacer. Yo debo tener un permiso del operador de red y al mismo tiempo contar con el capital privado. No es mucho, pero si yo, como habitante, como dueño de la pequeña finca, no lo tengo, pues no lo puedo implementar. Les voy a dar a compartir un pequeño conocimiento, a transferir un pequeño conocimiento de más o menos cómo funciona. Yo tengo mi panelito recibe la energía solar, él pasa por un controlador, lo rectifica y lo guarda en una batería. La batería se lo entrega a un inversor, a un conversor, y él se lo entrega al uso final. El uso final son los electrodomésticos, pues de comunicaciones, computadores, en fin. ¿Por qué aparece aquí la red pública? Porque resulta que si falla mi sistema principal, yo debo tener uno de respaldo. ¿Cuál es el de respaldo? Pues la red pública. Esto es muy diferente, compañeros, a cuando yo instalo una lámpara fotovoltaica o lámparas solares que la llaman. Esto es totalmente diferente, porque en estos proyectos se asume que la totalidad de carga que consume el usuario la va a asumir o la va a soportar mejor el sistema fotovoltaico. ¿Mm? El ciclo de vida para de acuerdo también al PMI, el ciclo de vida para un proyecto fotovoltaico debe tener en cuenta tres aspectos. El aspecto legal, ¿cierto? El IDEAM, el ANLA y el RETIE, que es el regulador de los sistemas eléctricos en Colombia, es como el fiscal, porque el juez es la NTC 2050. Entonces debemos estar apegados de la norma y al mismo tiempo asesorarnos de un profesional que tenga conocimiento de hecho para que nos comparta. Esto tiene sus ventajas: mayor eficiencia, mayor colaboración, adaptabilidad. La mayor ventaja es que reduce a un cero la emisión de huella de carbonos. Vamos a ser autogeneradores, pero a su vez también tiene desventajas.
puede sufrir. Estos proyectos normalmente se corrompen, hablando técnicamente, se corrompen en el alcance, porque finalmente los paneles solares tienen una mala disposición de vida y hasta el momento no se le ha dado una disposición final a esos elementos. Entonces, algo que nos rescata nos está convirtiendo también la solución en un problema porque no se le ha dado una solución al almacenamiento de estos equipos. Los grupos de procesos sobre los cuales se desarrolla el sistema fotovoltaico, de acuerdo a lo establecido por el PMI, entonces, de acuerdo a los grupos, pues le hacemos los alcances y la aplicación del proyecto. Aquí se marca en azul lo que se ha hecho hasta el momento. Este proyecto no se ha empezado a ejecutar, va en inicio y en planificación. Ya se hicieron la solicitud de los permisos a los operadores de red. Los operadores de red son las empresas de electrificadores locales. Por ejemplo, en Bogotá está Codensa, por allá en Santander la ESA, en el Llano, ENERCA, EMSA, EFSA. Ellos son los operadores de red. También está aplicado a las áreas del conocimiento. Entonces, aquí se integra el proyecto de acuerdo a la guía que tiene el total del PMU a las 10 áreas de conocimiento está aplicado el desarrollo de un sistema fotovoltaico. Tenemos un estudio para prefactibilidad y factibilidad. Entonces, nosotros en ese estudio, ¿qué hacemos? Identificamos las viabilidades técnicas, económicas y legales del proyecto y comparamos los beneficios versus las desventajas que tiene tanto técnicas como económicas y legales. Y en el estudio de factibilidad es un estudio más centrado a la ejecución. Tenemos, como es un trabajo demasiado técnico, tenemos unos procesos previos a la planificación, ¿cierto? Todo, perdón, todo se centra en cuanto al marco legal versus los indicadores que nos da el PMI. También aquí tenemos alcance y grupos de interés, ¿cierto? Entonces tenemos un alcance de producto, alcance del trabajo y los entregables claves. Tomamos como base que esta pequeña finca va a consumir 5 kilovatios, que es lo que normalmente consume una pequeña finca grande en este sector del país. Los stakeholders o los interesados, al igual que todo proyecto, entonces aquí son tanto internos como externos. Normalmente el patrocinador es el mismo propietario de la finca, el director del proyecto y el equipo del proyecto pues va a ser quien realiza los trabajos, un ingeniero y los técnicos que ejecutan las actividades de construcción. Y los externos pues son, en primer lugar, el operador de red, las comunidades locales, las autoridades ambientales y gubernamentales, en un pequeño pueblo, las alcaldías y los proveedores y contratistas locales. Es importante. En el acta de inicio, les voy a compartir en el chat del grupo, para quien esté interesado, pues lo que hacemos es realizar lo que sea plasmar, ¿cierto? Los alcances, las limitaciones y lo que incluye, lo que no incluye, para darle, pues arranque al proyecto. Es proyectado, porque como les dije, esto no se ha empezado a implementar. Esto es para un usuario. Resulta que esto se hizo con un cálculo cuando el dólar estaba a 4.000 pesos. Esto normalmente se tasa en dólares porque todos los materiales son importados. No son difíciles de conseguir, pero todos son importados. Aquí no se fabrica nada. Y el 99% son chinos, comercializados por españoles, pero chinos. Entonces, lo que es chino, todo se consigue. Y esto, como ustedes observan, al final ajustado, tiene un costo de 28 millones de pesos. Esto no es, no, en realidad el costo no es elevado. Lo que pasa es que muchas veces la gente pues no posee el recurso y pues si yo no tengo los 28 millones de pesos no puedo implementar el sistema. Aquí también tenemos nuestros indicadores, tanto de gestión como KPIs, todos aplicados más que todo a la gestión energética. También tenemos una matriz de riesgos, tanto técnica como financiera. Aquí se hace un análisis total y se mide tanto por peligro como por el riesgo. Entonces ahí calculamos la severidad. Dado que es un proyecto eléctrico, debo tener en cuenta una matriz de riesgo eléctrico. Esto es tomado del RETI, ¿cierto? Esta debe ir, ¿por qué? Porque es un proyecto asociado a la naturaleza eléctrica.
También tenemos nuestra matriz de comunicación y la socializamos entre los participantes, sobre todo cuando se está ejecutando. Y como conclusiones finales, tenemos pues los aportes que nos dan los sistemas fotovoltaicos. Efectivamente, es una gran solución para las pequeñas viviendas. Ahora se está tomando la cuestión de que las alcaldías las está patrocinando. Ya está en tecnología de punta en los llanos orientales, pues dadas las distancias, la gobernación los está patrocinando. Ese es, compañeros, la presentación de mi proyecto. No sé si tengan comentarios o inquietudes para colaborarles. Excelente, porque yo soy técnico, yo soy instalador de paneles solares y es grave porque, grave no, pues es tedioso pelear con las entidades que tengan el permiso y tienen que ser ustedes primero porque la cantidad de personas que se conecten al transformador es limitada si quieren vender hacia la red. Si no, les va a tocar que sea unidireccional para el consumo. Pero sí es grave porque el tema de las baterías, porque no hay forma o entidad en Colombia que compre o que recicle esas baterías. Y es una contaminación para el medio ambiente. Pero muy buen uso. No, muy buen trabajo, Rafael. Excelente. Muchas gracias por compartir ese proyecto. Bueno, muchas gracias. También les agradezco a todos participar y su colaboración activa y no sé si haya un comentario final o damos por cerrada la sesión. Yo creo que podemos cerrar ya sesión porque quedamos muy buena exposición de los tres proyectos. No creo que tengamos dudas sobre eso. Y gracias a Listo, ustedes. compañeros, muchas gracias por asistir y, y entonces damos por terminada la sesión. Gracias, compañero, a todos. Que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde Hasta para luego. todos. Bueno, hasta luego.